Buenos días, Buenos licenciado. días, licenciado. Buen día, Lic. Bien, veamos el último trabajo un ratito. A ver quién tiene por ahí. Bien, ahí tenemos un trabajo. Ok, en la generación del pedido, en la elaboración de la factura, el registro de ventas, las cobranzas. Bueno, eso es más específico, el riesgo, la probabilidad y el impacto. Vamos a asociar después con lo que son las aseveraciones para trabajar. Esto es litoral. Ahí tenemos el caso de Ford. Bien, a partir de día vamos a concentrarnos ahora en el trabajo de Beba. El proceso de auditoría, aquí le vamos a poner caso Beba. S.A. Punto. Lo que voy a mandarles a ustedes es el antecedentes de Beba. Y empezando con estos antecedentes de Beba, pues vamos a comenzar todo lo que es nuestro trabajo. ¿Por qué se quedó esto así? No sé. Voy a reiniciar nuevamente eso. Bien, ya sobreentendiendo que ustedes conocen el proceso de auditoría con la fase de valoración de riesgo, la respuesta al riesgo y la elaboración de informes basados en cada una de las normas que ustedes ven ahí, desde la NIA 300 hasta la NIA 800. Claro que para hacer un trabajo de auditoría debemos estar bien concentrados de que vamos a hacer una auditoría, que esta no tiene una seguridad absoluta, sino una seguridad razonable, o sea que es de alto nivel. Ese alto nivel significa que el riesgo de auditoría es más o menos un 5% o menor
lo cual hace que la confiabilidad para los que van a utilizar, ¿no? Los que van a utilizar esos estados financieros deben tener una confianza de que están libres de error por lo menos en un 95%. ¿Ok? Eso se logra cuando se ha tenido suficiente evidencia y, y se evita en este riesgo de auditoría que se cometa un error, o sea, el riesgo de auditoría que no es otra cosa que una opinión que puede llevarnos a una opinión inapropiada. ¿Ok? Entonces, repito, hablar de un nivel aceptablemente bajo es más o menos 5%. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que las incorrecciones que vayamos a encontrar pudieran ser de dos niveles, ¿no? Un nivel general, a nivel de todos los estados financieros en su conjunto, a veces se da. Para eso ustedes han hecho la evaluación de riesgos a nivel de entidad que nos puede llevar a esa situación. Y lo otro es que tengamos un nivel de aseveración, perdón, un nivel de riesgos a nivel de aseveración, que es la parte donde ahora ustedes estaban concretando con los dos casos que dieron y que deberíamos correlacionar en el caso de las ventas del ejercicio que hicieron, deberíamos correlacionar con las aseveraciones. Pero para no llegar a ese punto, entonces ya vamos a empezar con el trabajo en sí, entendiendo que tenemos un propósito, el objetivo general de la auditoría, ese objetivo general de la auditoría que no es otra cosa que emitir una opinión. Este es el objetivo general, lo voy a remarcar, es emitir una opinión sobre la razonabilidad con que presentan los estados financieros y que estos tienen que estar preparados bajo un marco de referencias, que en este caso, ese marco de referencia de preparación de estados financieros, para nosotros van a ser las normas de contabilidad generalmente aceptadas y eventualmente con carácter supletorio las NIF. ¿Ok? Y que las normas que vamos a emplear son NAGA y normas internacionales de auditoría, que es básicamente lo mismo porque en Bolivia se adoptaron las normas internacionales de auditoría. Bien, todo esto lo vamos a ver, los objetivos específicos, tenemos que empezar a ver las aseveraciones, probar las aseveraciones, que es la parte más importante. ¿Ok? Y en esas aseveraciones que vayamos a probar, tenemos 6 aseveraciones básicas: integridad, exactitud, existencia, derechos, obligaciones, evaluación, presentación y revelación. Y tenemos otras aseveraciones complementarias como ocurrencia, clasificación y corte. ¿Ok? Eh, También hay que comprender, y eso ya lo hemos visto antes, que habiendo saldos de cuenta y transacciones, en los saldos de cuenta nos interesa bastante probar lo que es existencia, los derechos, obligaciones y evaluación. ¿Ok? Mientras tanto, en las transacciones, en las clases de transacciones, pues lo que nos interesa probar fundamentalmente son integridad, exactitud, ocurrencia y corte. Esos 4 nos interesa probar para la parte de clase de transacciones. Y en el caso de saldos de cuenta, existencia, derechos, obligaciones y evaluación. ¿Ok? Bueno, ya conocen ustedes, con esto vamos a trabajar en forma inmediata el proceso de auditoría.
eh, ese proceso de auditoría que, basados en la guía, parte de la evaluación del riesgo en sus dos niveles, la respuesta al riesgo y después elaborar los informes. Entonces, la evaluación del riesgo consta de la planeación, de probar controles generales, identificar las clases de transacciones y cuentas significativas y probar las aseveraciones y definir el enfoque de auditoría, que no es otra cosa que un riesgo combinado. ¿Sí? La respuesta al riesgo consta de efectuar pruebas de controles y pruebas sustantivas. Y los informes obviamente tendrán que resumirse en hallazgos y en elaborar los informes, aunque hay otras actividades adicionales. Enseguida lo voy a plantear de otra manera. Eso mismo, ya sabemos cuál es el objetivo general de la auditoría, sabemos que tenemos que cuantificar y evaluar los riesgos, considerando esos riesgos inherentes, los riesgos de controles y llegar al RIM, ¿no? Con el RIM vamos a realizar las pruebas que tengamos que realizar. ¿Ok? No olviden que todo lo hacemos en tres niveles: a nivel de entidad, a nivel de procesos y a nivel de estados financieros y aseveraciones. El nivel de entidad tenemos que mitigarlo con COSO y los 17 principios, los niveles de proceso con controles específicos que tengan cada proceso, y a nivel de aseveraciones y estados financieros vamos a hacerlo con un riesgo combinado que se llama el RIM, que es lo que define cuántas pruebas vamos a realizar, ¿no? Entonces hay riesgos que ustedes hoy día han entregado como trabajo que hay que identificar en las entidades considerando la naturaleza de las operaciones que hay en cada una de las empresas y con una ponderación de 1 al 5, que es lo que también han hecho ustedes, elaborando siempre una matriz de riesgos y luego entrar a un concepto de riesgos. Esta es lo que han hecho ustedes, tratando de identificar estos riesgos que son los riesgos altos y moderados a los cuales tenemos que hacer que se mitiguen con controles, y el proceso establecido en la guía 2 fundamentalmente, que tiene que ver con la identificación de los riesgos, la valoración de los riesgos y finalmente tomar en cuenta los riesgos que son significativos. En todo caso, eso nos va a llevar a que una vez que hemos identificado los riesgos, también veamos los controles y lleguemos a la conclusión de qué pasa con el RIM, porque el RIM es una combinación entre el riesgo inherente y el riesgo de control interno. Bien, la idea final de eso va a ser tener que combinar, por una parte, los riesgos que estarían aquí, ponerlos en la parte superior y mitigarlos con los controles, ¿ok? Esta hojita que están mirando en este momento, eso lo tienen ustedes en la guía. ¿Ok? Por otro lado, al final, cuando tengamos que hacer las pruebas de controles, lo vamos a hacer con una consideración
que va a estar establecida en esa guía que también ya les he pasado, la guía de valoración de riesgos en los principales procesos, y que en la fase de pruebas, ya de pruebas sustantivas, vamos a definir los factores de confianza y para esos saldos de cuenta y transacciones. Bueno, siempre identificando que las cuentas tienen en cuanto a su composición los saldos, y por otro lado las transacciones, por otro lado las transacciones. Bien, empecemos entonces con esto que es BEBA. Eso como concepto general, y vamos a empezar con BEBA aquí. En el proceso de auditoría. Este proceso de auditoría, que ya lo conocen ustedes, no empieza directamente con el trabajo, porque hay ciertas actividades previas que considerar. Por lo tanto, todo empieza con las actividades previas. ¿Cuáles son esas actividades previas? Bien, todas estas tienen que ir desde los TDRs. Una vez que nos entregan los TDRs, o una invitación de la entidad, en este caso BEBA, entonces nos van a invitar para que nosotros presentemos finalmente una propuesta de auditoría. Una propuesta de auditoría y todo terminará esta primera fase de actividades previas con un contrato de auditoría. ¿Ok? Entonces, una vez que nos pasan los términos de referencia, nosotros hacemos una indagación del cliente prospecto. Tenemos que realizar lo primero que tenemos que hacer es saber si somos independientes de acuerdo con las normas. O sea, debemos hacer una declaración por parte del equipo de que son independientes
¿sí? En, en mente y apariencia. Ok, debemos hacer lo primero, que es una declaración por parte del equipo nuestro, que el equipo es independiente, en mente y apariencia, y que una vez tengamos esa declaración, pues hacemos una evaluación de asumir el encargo, que se llama de aceptación del encargo basado en las normas, ¿ok? Y una vez que hacemos la aceptación del encargo, ahí entonces decían, podemos nosotros presentar un informe de auditoría, perdón, una propuesta de auditoría y realizar el contrato de auditoría. Y a partir de eso, cumplir además con otra condición que va a ser la de hacer una declaración de, con, de confidencialidad. ¿Ok? Todo esto que viene del 1 al 5 tiene que quedar debidamente documentado. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos en la primera fase. Si buscamos la guía, a ver, voy a tratar aquí. En la guía 1 estamos en esta fase. En el volumen de la guía, siempre estamos en la primera fase, tiene que ver con esto que es el código de ética y las normas de control de calidad. Si ustedes quieren así, basados en esta condición. Voy a achicar un poco esto para dejarles en los apuntes. Eso es. A esto estamos apuntando. Voy a tomar todo esto como una... Voy a copiar y lo voy a llevar a nuestras diapositivas para decirles lo que debemos hacer entonces es... Eso es. Eso. Como decía, en el cumplimiento, en este capítulo 3, que se denomina que tiene que ver con todo el contexto de ética y control de calidad.
Entonces, fíjense que siempre vamos a partir de cumplir con esa condición de ese capítulo 3 de la guía. Ese capítulo 3 de la guía nos dice que debemos nosotros cumplir debemos cumplir primero con todo lo que hace a la ética e independencia. Debemos cumplir con todo esto que es la aceptación y continuación del cliente, y recién vamos a ver cómo se desempeña el trabajo. Pero todo debe quedar debidamente documentado, ¿no? Además, a la luz, y lo voy a poner aquí también, voy a insertar una diapositiva, eso es. A la luz de las normas internacionales ok, la fase preliminar con base en las NIA 200. ¿Y cuáles son las NIAs 200? Aunque está aquí, fíjense, las 200, 220, pero las vamos a tomar de las normas para que siempre todo esto no es un asunto de aplicación personal, tiene mucho que ver con el criterio personal y sin embargo, más bien, en cumplimiento de las normas de auditoría. Entonces, si nos vamos a las NIA, ese es nuestro handbook, y tomemos solamente las 200. Ahorita solamente vamos a hablar de las 200. Ahora vamos a hacer aplicación de las normas. Por eso les digo, ya vamos a entrar, estamos entrando en la parte práctica. Con el código de ética
y con la norma de control, de gestión de control de calidad. De aquí, acabo de copiar las normas. Acabamos de copiar las normas. Ya les he dicho cuál es el objetivo general de la auditoría. ¿Eso dónde está? En la 200. El objetivo general, si ustedes también, a ver, voy a retroceder un poco en lo que estaba haciendo. Lo voy a poner más aquí a la derecha. Bien. En esta partecita que es el objetivo general de la auditoría, el objetivo es emitir una opinión. ¿Okay? Ese es el objetivo global. Quiero buscar. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo general que me pide la NIA 200. Y para hacer el trabajo, debo aplicar la NIA 210, que es con la 210, lo que voy a tener es la elaboración de un contrato de auditoría. ¿Ok? Entonces, aquí estamos haciendo que participe la NIA 200, la 210, y en cumplimiento siguiendo la conceptualización de independencia y capacidad de elaborar el encargo. Voy a quitar esto. Eso es. Entonces, sobre la marcha vamos a aplicar la 200, la 210, que es elaborar el contrato, saber a dónde estamos yendo para presentar la propuesta y que debemos ser independientes y tener capacidad para elaborar, para realizar el encargo que nos están queriendo, que podrían adjudicarnos. ¿Esto qué significa? Significa aplicar todos los conceptos que están en la guía de ética e independencia debidamente documentado, aceptación del cliente debidamente documentado. Como antes lo había puesto aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cumplir tanto con esto como con las normas? Entonces, debemos tener una invitación o términos de referencia de BEBA y con eso indagar, en realidad existe el 1, indagar sobre el cliente prospecto. Vamos a tratar de llenar un formulario sobre eso. 2, hacer una declaración del posible equipo de que somos independientes.
vamos a proceder con esto que se llama aceptación y continuación del cliente. Fíjense, está marcado ahí. La aceptación o con del cliente según la norma de control de calidad. Y siempre vamos a tratar de hacerlos en un parangón, o si ustedes quieren, podemos introducir aquí tal vez una tablita para tener una buena referencia. Entonces, lo primero que vamos a tener bien, voy a tratar siempre de asociar con normas, por eso lo he hecho así. Ups. Bien, entonces, esto que hace a la... La aceptación y continuación del cliente las declaraciones de independencia, ¿ok? Entonces, ¿dónde está eso? ¿Por qué lo estamos haciendo? Esto de la evaluación o aceptación de continuación del cliente está en alguna parte. A ver, ¿quién de ustedes me dice dónde está eso? Porque ya lo hemos visto. Pues, Los ¿quién de sistemas de ustedes? control de calidad, licenciado. En las Sistema normas de control. internacionales de control de calidad. Ok, un ratito. ¿Quién dijo primero? Licenciado. ¿Marco Antonio? Sí, licenciado. Como dijo otro compañero, las
firmas de auditoría deben tener su sistema de control de calidad en base a las normas internacionales de control de calidad para las firmas. Ok, entonces voy a ir en busca para que ustedes no digan que yo me he inventado, porque nada de esto es personal. Todo esto es siempre en cumplimiento. Esta parte, estábamos viendo el handbook por ahí, ¿dónde estaba el handbook? Este creo que es el handbook. Y si no, lo vamos a volver a buscar. A ver. Control. Calidad. Estábamos ahí. Entonces, en la primera parte, es esta. Solo voy a ir al título, a los títulos o al contenido para... En realidad que tiene que ver con esto que están mirando aquí ustedes, ¿no? Continuidad de relación con el cliente. ¿Ok? Pero para no volver a tomar toda la norma, vamos a ver su contenido y ahí vamos a... Esta es la norma de control de calidad. Aquí está. Aquí está. ¿Ok? La norma internacional de control de calidad. Lo voy a poner en chiquitito para que tengan la referencia de dónde salió esto, porque no es, ya les digo, no es un asunto personal mío. Bien, esta norma internacional de control de calidad y que ahora ya tenemos otras dos normas adicionales sobre esto. Voy a tomarlo hasta aquí. Voy a llevar a nuestras diapositivas. Ok, voy a tratar de cumplir con eso que es el 1. Y ese 1 va a ser, que tiene que ver con la aceptación del cliente. Eso, ¿dónde está? Lo estoy poniendo aquí, aunque sea en chiquitito. Aquí, fíjense. Aquí. La norma de control de calidad dice que previo a que nosotros tengamos que asumir un contrato con un cliente, debemos cumplir con estos párrafos 26 y 28, 26 y 28 de las
de la norma de control de calidad de aceptación y continuación de clientes. ¿Ok? Como condición básica. Un poquito a la derecha voy a copiar también. No sé si están sufriendo un poco con el tamaño de la letra. Yo estoy con pantalla grande. Un segundito. Quiero darles todos los datos en realidad para que lo tengan todo. Ok, decíamos, esto de aceptación está en los párrafos 26 al 28. Intencionalmente les voy a mostrar esos dos párrafos. A eso quiero llegar. Estábamos aquí. Vamos a los párrafos 26 y 28. Voy a copiar por lo menos uno de esos dos párrafos que me interesan. Ok, estamos ahorita en la 12. Párrafo 26 al 28. Me he pasado y aquí está. Quiero que leamos nosotros esto que dice la norma de control de calidad. Ahora lo están viendo bien, ¿no? Aceptación y continuación de relaciones con clientes. Pues esto quiere decir que no se acepta por aceptar un cliente, por agarrar un contrato. Hay que hacer la evaluación. Dice, la firma de auditoría establecerá políticas y procedimientos de aceptación y continuación de clientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se quiere ver en esas relaciones? Primero, que el auditor tenga competencia para realizar, no se va a comprometer a hacer un trabajo que no sabe hacer. Segundo, cumplir con los requisitos de ética, eso quiere decir independencia. Tercero, esta es la parte difícil, les diré, esta es la parte más difícil. Considerar si el cliente tiene integridad. La integridad del cliente. No vaya a ser que nos encontremos con personas que no facturan, empresas que, bueno, de todo tipo, ¿no? Empresas que permanentemente están eludiendo los impuestos, personas con las que nos encontremos adentro, el gerente, los dueños, el gerente financiero que ha hecho quebrar a otras empresas, y cosas de ese tipo. Veamos cómo resulta esto de integridad del cliente. Entonces, ¿qué debe hacer la firma? Debe obtener la información que considere necesaria. No solamente es obtener la información, hay que documentar antes de aceptar un trabajo. Fíjense, antes de aceptar un trabajo, ¿no? Que si se identifica un posible conflicto, porque puede haber un conflicto a futuro, ¿no? Entonces hay que ver si es adecuado aceptar el trabajo. Si han identificado cuestiones problemáticas, ejemplo de cuestiones problemáticas, el que hubieran cambiado recién todos los ejecutivos. Uy, ese es un problema, ¿sí? Que si hubieran cambiado a todos los ejecutivos, o que hayan cambiado los sistemas, que nos llevaría a un problema generalizado en los estados financieros. De eso hemos hablado antes. En la 28 dice, entonces, haga pues procedimientos
relativos a tomar la decisión de continuar con un trabajo. ¿Ok? Entonces, cuídese, dice, de la responsabilidad profesional, de eso de que en algún momento aparezcamos en prensa, que nos llegue a un problema de desprestigio profesional, etcétera. Por lo tanto, inclusive tienen que estar ustedes atentos a la posibilidad de renunciar a un encargo. O sea, si ustedes en medio del camino, cuando estén haciendo la auditoría, encuentran cuestiones que vayan a ser anómalas, entonces deben inclusive en sus contratos poner la posibilidad de que ustedes están renunciando al trabajo, sin que les inicien proceso. Entonces, esto de identificar cuestiones problemáticas va en relación al cliente y también va en relación a la firma de auditoría. Ejemplo de cuestiones problemáticas. Que se estén realizando, ¿no?, cierto tipo de trabajos inapropiados por la firma, por decir, que estemos haciendo trabajos de consultoría y ahora nos inviten a hacer un trabajo de auditoría. Eso no se puede, no es aceptable bajo el código de ética, no es aceptable, no se puede aceptar un trabajo, digamos, nosotros estamos haciendo los trabajos de declaración de impuestos, ahora nos invitan a hacer la auditoría, no se puede. Es como si ustedes mismos hicieran la auditoría. Si ustedes están haciendo ya en esa empresa trabajos de, por ejemplo, de diseño e implementación de controles, y ustedes los invitan como auditores, ese es un conflicto. No pueden bajo el código de ética. Entonces, vamos a tratar de aplicar, de tratar de ubicar la información y que corroborar la integridad del cliente, ¿sí? Debemos tratar de disponer de información de que, cuidado que el cliente carezca de integridad, y que después nos lleve a posibles conflictos, ¿sí? Entonces, aquí la 26 es la que más vamos a tomar en cuenta. Entonces, tomaremos una instantánea para que ustedes se acuerden. No se acepta un cliente por aceptar simplemente. Entonces, nos vamos aquí, esto de aceptación del cliente, y lo ponemos ahí. ¿De acuerdo? Y lo voy a volver a remarcar, lo que me interesa. La C. Que si quisiéramos entrar en más detalles, está en un apartado A19 y A20, ¿no? Entonces, por decir, como ejemplo, nos enteramos que el dueño de la empresa o el gerente general es el señor, a ver, ¿cómo se llamaba el narcotraficante de México? De Colombia. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Entonces, vamos a poner cualquiera. Digamos que de esta empresa, el dueño de la empresa había sido, según los testimonios que tenemos, el señor Pablo Escobar. ¿Quién será pues ese señor? Entonces empezamos a indagar. Entonces buscamos aquí, decimos Pablo Escobar.
Escobar. ¿Ok? Además hay que buscar completo. Pablo Escobar Garibia. Ese es el dueño de la empresa. ¿Quién será pues ese señor? Estoy en internet, lo busco, lo puedo buscar aquí, hasta en Wikipedia está, Wikipedia, puedo buscar su Facebook también, y así. Entonces me estoy enterando que este señor Pablo Escobar, ¿no? Ahí está, ¿de cuándo viene? Ah, está metido con el narcoterrorismo. Y me voy enterando es que está en inglés y esto no están entendiendo completamente. Eh, es este señor, miramos la fotito, basta que mire la foto y ya tiene su registro en la policía, fíjense, es foto policial. Uy, entonces la pregunta para ustedes está vinculado con el narcotráfico, lavado de dinero. Y yo voy a hacerle la auditoría. Si yo le hago la auditoría, de hecho, desde el principio ya sé que primero todo debe estar mal en esa empresa porque lo deben estar manejando a su antojo, ¿no? Violando todas las leyes, ya me puedo imaginar. Y lo segundo es que si a mí me preguntan, ¿tú eres el auditor de esa empresa de Pablo Escobar en el futuro? ¿Qué voy a decir? Ah, voy a entrar en desprestigio, ¿ok? Entonces, y no solamente es este antecedente, ¿sí? Deben haber muchos antecedentes sobre este señor. A ver, vamos a poner otro nombre, que no es digamos, Jorge Echeverría Santos. Lo estoy poniendo. Entonces, ¿quién es el dueño? Es el señor Jorge Echeverría. Ah, ya, muy bien. A ver, lo investigaremos un poquito. Ah, para empezar, ha sido Jorge Eduardo Echeverría. Hasta está en el Facebook. Tengo que tomarme un cierto tiempo de investigar hasta quiénes son sus amigos, ¿no? Digamos que es este. Estoy poniendo cualquier nombre, ¿sí? Ahí tengo los detalles. ¿Y quiénes son sus amigos? Ah, no hay amigos, no tiene amigos, es un X. A ver, este, digamos que es este, ¿ok? Para empezar, tiene una familia, ¿no? No está posando desnudo aquí. Está poniendo la foto de su familia y yo puedo darme ya, ver la intención de lo que quiere él. Debe ser su hija, y bueno, desde el principio aparente ser una persona normal, ¿no? Ah, vive en La Habana, es cubano, es cubano. ¿Tiene amigos? Entonces, de repente, en medio de los amigos, me encuentro, no hay amigos que vea ahí. Sus publicaciones son aparentemente sanas, pero no solamente voy a ver el Facebook, ¿no? Aquí tengo el Jorge Eduardo Echeverría Santos. Bueno, es el director general de Colón Plus. No está oculto, él permanentemente publica es director de Colón Plus,
Equipments. Ha estudiado en Mérida. Sabe inglés, español. Y bueno, puedo investigar también sobre sus amigos. No solamente eso, sino de repente voy a buscar estadísticas, premios, y bueno, y de repente aquí me pongo, ¿qué les parece si pongo lavado de dinero? Aparece que como que uno de sus familiares muy cercanos tiene problemas ilícitos. Habrá que ver si ese lavado de dinero que han hecho y además está publicado le atañe en cierto grado al señor Echeverría, hasta un cierto nivel, hasta un cierto grado consanguíneo. ¿De acuerdo? Entonces, hay un proceso, hay una querella contra ese señor, estamos en un problema en el tribunal. Yo no sé si puedo o no confiar. Yo sé que ahorita estoy mirando nomás, creo que no son las mismas personas, solo les estoy diciendo que hay problemas, que se publica ahí ciertos asuntos que me llaman la atención y que lo tengo que poner en el formulario de evaluación de cliente prospecto. ¿Ok? Entonces, así es, dice, debe considerar la integridad del cliente, ¿no? Y que pueda llevarle a concluir que el cliente carece de integridad. Claro, uno no le va a decir al cliente, ¿sabes qué? He encontrado en la prensa, en la policía, en el Google, en el Facebook, en todas esas partes, además he mandado a investigar algo más, que tú habías sido un lavador de dinero. No, simplemente ustedes evalúan eso confidencialmente, lo ponen en alguna parte y lo que van a hacer ustedes es decirle al señor que no pueden hacer el trabajo. Si les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? No tienen por qué ustedes meterse en el problema. Simplemente dicen que no van a hacer el trabajo y que no se van a presentar a la propuesta. Entonces, en toda esta guía que estamos haciendo, lo primero que tenemos que hacer es indagar en el cliente prospecto. ¿Dónde está eso? En la NIC 1. ¿En qué párrafo está eso? Párrafo 26, licenciado. 26 al 28. Inciso C. 26 al 28. ¿Ok? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, no es porque ustedes se han inventado. Ahora, ustedes deben hacer una declaración por cada uno de ustedes de que son independientes. ¿Ok? Y eso, ¿cómo lo voy a armar? ¿Con base en qué? El Código Entonces, Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Exterior. eso es el código, ¿no es cierto? El código de ética, el último. Esperemos que nos encontremos aquí, donde está el código de ética. No sé si es el último, veremos. No, aquí. Todo lo vamos a hacer con calma. La idea es que ustedes ese es el pronunciamiento final del código de ética. Y este código de ética tiene la parte 4. ¿Ok? Que se llama Normas Internacionales de Independencia. Independencia de auditoría y revisión. Entonces, a ustedes les corresponde la parte 4A. Entonces, en la parte 4A está establecido cómo es que ustedes deben
a proceder y deben ser independientes hasta cierto grado consanguíneo y de afinidad. ¿Ok? Entonces deben cuidar los aspectos hasta el cuarto grado consanguíneo, siempre además que se tenga ciertos elementos adicionales en un determinado momento. Por ejemplo, el hecho de que ustedes hagan la auditoría de esa institución donde ustedes tienen intereses comerciales, no podían hacerlo, ¿no? Cuidado que no me estoy refiriendo a que nada comercial lo puedan hacer, ¿no? Intereses comerciales, pero masivos. Porque, por decirles, a ver, si yo quiero hacer la auditoría de Burger King, ¿no? Me piden hacer la auditoría de Burger King. Eso no quiere decir que yo no coma una hamburguesa Burger King. Si yo voy a Burger King y me pido una hamburguesa como persona común, eso no tiene nada que ver que yo tenga una relación con Burger King. Cuando yo haga la auditoría, puedo ir nomás a Burger King a comer una hamburguesa, no sería ningún problema. Pero si yo tengo una participación accionaria en Burger King, ahí ya no puedo hacer la auditoría, ¿no? Si yo voy a hacer la auditoría y mi hermana es la contadora en Burger King, ahí no puedo hacer la auditoría. Si yo voy a hacer la auditoría y yo soy su principal proveedor de carnes de Burger King, no puedo hacer la auditoría porque tengo una relación masiva comercial. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a buscar dónde está la parte 4. Ahí está la 4. Esta es la 4B. Esta es la 4A. Es largo, pues, es largo, es largo. Lo más importante es concluir que son independientes. ¿Dónde está? ¿Ve? No pueden tener intereses financieros. Cada una de estas secciones las tienen que copiar. Aquí está. Los honorarios también son un problema. Si ustedes cobran poco en honorarios, es un problema. Si ustedes cobran mucho, es un problema. Ahí está. ¿Ok? Entonces lo vamos a copiar solamente para que ustedes tengan el dato. Todo eso a la luz de todo lo vamos a documentar y lo vamos a hacer, que voy a poner, insertar otra diapositiva. La independencia bajo la parte 4A, que son muchos elementos que vamos a construir, ¿ok? Con los títulos, porque si empezamos a hacer con otros factores va a ser muy complejo. Bien, no olviden entonces que en este proceso vamos a hacer actividades previas y que en la declaración de los componentes nuestros profesionales, eso tiene que estar basado en el código de ética, sección 4A.
como lo hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Bien. Y con eso, una vez que indaguemos de que el cliente es idóneo, es íntegro, de acuerdo con la norma de control de calidad 1, párrafos 26 al 28, y que nosotros somos independientes bajo el Código de Comercio en la sección 4A, recién podemos presentar una propuesta de auditoría, ¿no? Y vamos a hacer nuestro contrato de auditoría como lo establece la NIA. ¿Qué NIA es? ¿Jóvenes? 210. 210. 200. ¿Ok? La NIA 210. Bien, preguntas hasta aquí. Todo eso, estas actividades previas van a quedar documentadas. ¿Ok? Entonces, esa documentación la tenemos que empezar a realizar. Estos apuntes se los voy a pasar. Después de la clase de mañana se los voy a pasar. ¿Ok? Esto, para que tengan la relación de dónde sale, por qué se hace, ¿no? Como lo estamos viendo. Entonces vamos a entrar a hacer nuestro trabajo comenzando, a ver, veamos dónde estamos. Siempre que busco se pierden mis archivos. Aquí. Aquí. Todo, desde la actividad previa, lo tenemos que documentar. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a elaborar, un índice para nuestro trabajo. ¿Ok? Un índice que tenga en primer lugar eso que acabamos de decir, las actividades previas, luego deciden entrar a la fase de planificación, entrar en la fase de evaluar los controles internos, realizar las pruebas sustantivas y por último, preparar los informes. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar de esa manera, siguiendo el esquema que siempre hemos tenido, solamente que ahora lo que se establece es que todo debe quedar debidamente documentado. Por lo tanto, vamos a hacer, de acuerdo con eso que hemos dicho, la norma de control internacional de control de calidad 1 en sus
párrafos 26 al 28, vamos a llenar un cuestionario de aceptación o continuación de clientes. Y vamos a hacer nuestra declaración de independencia, ¿sí? Según la sección, según el código de ética. No sé por qué no me quiere salir esto. Ahora sí. Según el código de ética, sección 4A. Listo. Y con eso recién vamos a presentar la propuesta, una propuesta de auditoría. Y con eso recién vamos a hacer el contrato de auditoría. Y cuando tengamos hecho el contrato de auditoría, vamos a hacer una declaración de confidencialidad y como parte de la propuesta vamos a calcular las horas y los honorarios. En todo caso, esto lo pondremos aquí y vamos a poner un 1.4.1 que va a ser el cálculo de horas y honorarios que vamos a poner a nuestra propuesta y luego vamos a tener un control de nuestras horas cuando ya estemos ejecutando el trabajo. ¿Ok? Preguntas hasta aquí, jóvenes, porque estamos empezando el trabajo y quiero empezar bien, porque si no entiende de dónde sale, no quiero que ustedes sean mecánicos. Le dicen una consulta. Sí. ¿Cuántos días o cuánto tiempo es necesario para el conocimiento previo o las actividades previas posterior a la invitación que nos hacen? Miren, depende de las empresas. Depende de las empresas. Tengo alguna empresa, fíjense, tengo alguna empresa exageradamente, pero que estoy hace 5 meses con las actividades previas. ¿Se dan cuenta? Es obviamente una empresa grande. 5 meses con las actividades previas. ¿Cómo es eso? En un determinado momento ya estaba a punto de firmar un contrato. Cuando alguien hizo una denuncia anónima, ¿no? De que hubo fraude en esa empresa. Entonces la pregunta ha sido, ¿realmente hubo fraude? Sí. ¿Por quién? Por el gerente general. Yo estaba desanimado como para que no haga ese trabajo. Y me dijeron, espera desde el exterior. ¿Por qué? Porque primero están haciendo una auditoría forense hace 5 meses y después de que hagan la auditoría forense, según los resultados que se tengan, yo voy a poder entrar a la auditoría financiera de lo general. Porque la auditoría forense va a traer un sinnúmero de ajustes. Y además va a determinar si solamente era esa persona o eran todos los ejecutivos. Si fueron todos los ejecutivos que cometieron ese fraude, entonces yo ya no me meto a ese trabajo. Pero hasta ahora me han asegurado que solamente es el gerente de cierta área. Y como están haciendo la auditoría forense, voy a esperar a que termine la auditoría forense y recién voy a aceptarle al cliente
que pueda hacer la auditoría. Porque así voy a poner en el informe de auditoría que hubo en un determinado momento un fraude aislado, que todo fue debidamente documentado y que hasta se hizo una auditoría forense. ¿Ok? Pero esa es una exageración. ¿Cuánto tiempo me dicen ustedes? Yo me imagino que puedo tomarme una semana para investigar todo, hasta 2 semanas, ¿no? O sea, es mucha ilusión de parte de algunos clientes que llaman, dicen, oye, hermanito, quisiera que me hagas la auditoría. Muy bien, te puedo hacer la auditoría, pero te voy a ir a visitar y preguntar, te voy a hacer un sinnúmero de preguntas, ¿no? Ese es el cuestionario. Y después de eso necesito informes del año pasado del auditor anterior, necesito comunicarme. ¿Cuánto tiempo? Pregunta, por ejemplo, es, ¿cuánto tiempo has trabajado con el otro auditor? Hace 5 años, 5 años he trabajado. ¿Y por qué lo quieres cambiar? Porque realmente quiero otra mentalidad, escobita nueva, quiero que vaya bien, porque el anterior ya era rutina, su auditoría. Ah, qué bien. Esa es la perspectiva que tiene el posible cliente. Y la norma me dice que debo comunicarme por ética, el código de ética dice que debo comunicarme con el auditor predecesor. Existen normas para comunicarse con el auditor predecesor, no es tan fácil. A ver, aquí voy a poner auditor predecesor. Estoy en Google. ¿Ok? Auditor predecesor. Miren, estoy en Google. Es el que auditó los estados financieros del periodo anterior. Y existe una norma técnica sobre la relación entre nosotros, profesionales. Es igual que los médicos. No nos pisamos la manguera entre profesionales. ¿Sí? Existen normas específicas sobre la relación entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debo comunicarme con el anterior auditor y le pregunto, oye, Panchito, mira, ¿sabes qué? Me han convocado a esta auditoría y voy a presentar mi propuesta. Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún problema con esta empresa? ¿Te han pagado los honorarios? Y así. Entonces, lo que me va a decir el cliente, ¿sabes qué? Cuando estaba haciendo un procedimiento tal, me han limitado. Me han dicho, no hagas este trabajo. Ah, sí. Y finalmente, pues yo les dije que les voy a dar una opinión con salvedades, etcétera, etcétera. Y al final les he dado una opinión con salvedades y ahora no me quieren pagar. No me quieren pagar mis honorarios. Si tú no les das una opinión limpia, no te van a pagar los honorarios. Ah, ya, muy bien. De hecho, no me voy a presentar ni a la propuesta, porque lo mismo que le hicieron a los unos me pueden hacer a mí. Además, si hace que no son de acuerdo con la norma que hemos visto, es un indicio de que esas personas o la empresa no tienen integridad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto puede ser rápido de un día para el otro, como puede tardar unas 2 semanas, y en caso extraordinario, hasta meses antes de aceptar un cliente. No es fácil en auditoría aceptar un cliente. Más preguntas. Bien. Para el viernes de la siguiente semana tienen ustedes un trabajo. No es para para el sábado, sino para el viernes. Para este cálculo de horas y honorarios que les voy a enseñar cómo se hace, necesito una encuesta que ustedes hagan a las empresas de auditoría. Ojo, no quiero nombre de empresas. No quiero nombres de empresas.
No quiero ser infidente. Solo quiero que ustedes me digan cuánto están pagando en esa empresa a cuánto cobran la tarifa hora. No, pongamos sueldos. ¿Cuánto gana de sueldo mensual un socio, un gerente, un senior, un semi-senior, un asistente? Nada más que eso. ¿Ok? Ustedes me darán los datos. Es trabajo práctico, me lo tienen que mandar a mi correo antes de empezar la clase. Necesito saber el sueldo mensual de un socio, gerente, senior, semi-senior en una firma de auditoría. Pero no quiero que me mencionen la firma. ¿De acuerdo? ¿Entendieron? No quiero que me mencionen la firma, no quiero ser infidente, no quiero que ustedes presionen a sus amigos, que sé yo, cuánto. No, ¿cuánto estará el rango? Y nada más. Bien, dicho eso, nos vemos mañana, ya había sido más de las 9. Hasta luego, licenciado. Licenciado, muchas gracias. Luego, licenciado. Hasta luego. Gracias, Licenciado. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.